la calle porque la policía me golpea y... Sí, lo ha golpeado. A mí me han golpeado y me han quitado el dinero. Hay veces que a nosotros cuando fumamos la droga, los pegan ganas de robar. No, por no parte hay veces que es difícil. Dejaron caer muerto, pues, porque llegaron los policías, no lo mataron, le iban a tirar del puente. Hacer un montón de cosas malas. Hoy no hay veces que uno no quiera andar en la calle porque las chavalas lo buscan a uno y hay unas que están pegadas, decía, cuando me pega hambre yo vengo yo y digo yo me voy a rebuscar y le pido al Señor que me ayude. La luz de la calle de los niños pavimento, sufriendo hambre, inhalando pegamento, mitigando el frío con un puro marihuana, amanece congelado en la acera de Doña Juana, recostado, inclinado en un poste de corriente, esperando que pase la víctima siguiente. La tranza conveniente, otro bote pega para quedar inconsciente, arranco la pulsera, corriendo por la acera, la pega me hace efecto, yo sigo en mi loquera, los placas me arrestan, me quitan lo robado y no lo devolvieron, se lo llevaron, luego me queman con la brasa de un cigarro, la culata de su rifle en mi cara y al carro, la poli me pega, me quitan la pegan en mi pelo y luego se pelan. Hay veces que nosotros queremos robar, hay cosas malas, los culeros, hay veces que lo salen a nosotros y los dicen, le voy a dar 2 tablas, 100, pues yo llego a la calle porque, por ejemplo, el ejemplo de que cuando me murió mi papá, por una parte hay veces que es difícil y mira a una chavala rehistoriada, entre una rehistoria, compa. He bañado por la calle, soy un niño de la calle, viviendo en la tragedia, drogas en las arterias, más muerto que vivo, ahora te lo pido, Diosito, ayúdame, se acaban mis amigos, oportunidades, sobra, confianza, apoyo y cariño, tú y yo la alianza, la calle es la selva y manda el más fuerte, y siempre al acecho espera la muerte, la suerte, si tú sobrevives, muriéndose de hambre o robas o pides, libre en la calle es nuestra meta, somos la luz, empujar la carreta, urgencia de techo, necesito mis derechos, comida, ropa, amor y respeto, estoy feliz, me siento con aliento, barriga llena, corazón contento, perdí la confianza, me siento un canario, frente al gato de turno a diario, me siento protegido con niños de barrio, Dios está conmigo, rezo un rosario, robo, crimen, tiras de secciones, vida de calle, bajas pasiones, golpes, tristezas, malas conexiones, escuche, tengo mis razones. A la hora me dijeron que le pusieran la marihuana, entonces yo le puse. Y ve que como nosotros no tenemos droga, pedimos comida, hoy no jalamos bultos o trocos y le damos a una que se llama Doña Blanca, otra se llama Marta y la otra se llama Juana. Nosotros hacemos lo imposible para seguir adelante. Sí, pero no me deja compartir. Yo me voy a tener en la calle porque la policía me golpea y... Sí, lo ha golpeado. A mí me han golpeado y me han quitado el dinero. Hay veces que a nosotros cuando fumamos la droga, los pegan ganas de robar. No, por una parte hay veces que es difícil. Dejaron caer muerto, pues, porque llegaron los policías, no lo mataron, le iban a tirar del puente. Hacer un montón de cosas malas. Hoy no hay veces que uno no quiera andar en la calle porque las chavalas lo buscan a uno y hay unas que están pegadas, decía, cuando me pega hambre yo vengo yo y digo yo me voy a rebuscar y le pido al Señor que me ayude. La luz de la calle de los niños pavimento, sufriendo hambre, inhalando pegamento, mitigando el frío con un puro marihuana, amanece congelado en la acera de Doña Juana, recostado, inclinado en un poste de corriente, esperando que pase la víctima siguiente. La tranza conveniente, otro bote pega para quedar inconsciente, arranco la pulsera, corriendo por la acera, la pega me hace efecto, yo sigo en mi loquera, los placas me arrestan, me quitan lo robado y no lo devolvieron, se lo llevaron, luego
malas. Los culeros, hay veces que lo salen a nosotros y los dicen, le voy a dar 2 tablas, 100. Pues yo llego a la calle porque, por ejemplo, de que cuando me murió mi papá, uno va a estar que es difícil y mira a una chavala rehistoriada, más rehistoriada. He vagado por la calle, soy un niño de la calle, viviendo en la tragedia, drogas en las arterias. Más muerto que vivo, ahora te lo pido, Diosito, ayúdame. Se acaban mis abrigos, oportunidades, sobra, confianza, apoyo y cariño. Tú y yo en la alianza. La calle es la selva y manda el más fuerte, y siempre al acecho espera la muerte, la suerte. Si tú sobrevives, muriéndose de hambre o robas o pides, libre en la calle es nuestra meta. Somos la luz a empujar la carreta. Urgencia de pecho, necesito mis derechos. Comida, ropa, amor y respeto. Estoy feliz, me siento con aliento. Barriga llena, corazón contento. Perdí la confianza, me siento un canario. Frente al gato de turno a diario. Me siento protegido con niños de barrio. Dios está conmigo, rezo un rosario. Robo, crimen, tirar de secciones. Vida de calle, bajas pasiones. Golpes, tristezas, malas conexiones. Escuche. Gracias por hacerme responsable de tu insomnio y hoy con un tema que recomendamos como siempre mucha atención y más aún para los operadores de justicia. Un tema con mucha responsabilidad, no obstante es el producto de todas las investigaciones lo que certifica poder hablar con contundencia sobre figuras que en una civilización jurídica estuvieran privados de libertad y no decidiendo sobre los y las ciudadanas, exponiéndolos a merced de la circunstancia, ya sean estos desastres naturales como le llaman, la verdadera tormenta de corrupción en la que está matando seres humanos en el país. Y hoy va a ser un programa con esa intensidad de ir a la causalidad, tal y como lo planteaba Mark Twain en su madurez. Cuando me presentan un evento, no me interesan los síntomas, quiero hablar de las causas, porque eso es lo que determina la finalidad de mujeres y hombres. Y decía Mark Twain algo muy interesante con respecto a estos banqueros y a estas estructuras de poder que sin duda alguna se respaldan en los medios de comunicación para contarte los eventos y así esconder la causalidad. Que los medios de comunicación se convirtieron no en aquellos facilitadores de información, sino que hacen una venta de los humanos a los auspiciantes, es decir, la tarea es venderle los humanos a las estructuras de poder, a los bancos, a los fideicomisos, a las alcaldías, tal y como es el caso de este difónico señor que debería de estar privado de libertad y no haciendo discursos que lindan con esa demagogia permanente. Yo quiero, antes de comenzar este tema, donde los medios de comunicación siguen jugando un rol dramáticamente siniestro sobre el tema de las pensiones, esa previsión social que fue entregada. Daniel Durón no tiene catadura moral, él forma parte del CES, él forma parte de la junta directiva del RAP, él forma parte de la junta directiva del Seguro Social. Por tanto, aquí hay un denominador común que puede generarle autonomía electoral, autonomía ciudadana a los seres humanos, pero los medios de comunicación no lo van a tocar. Y no lo tocan por lo que he dicho en el prefacio, porque la misión de ellos es entregarle seres humanos a los patrocinadores. En una democracia, entre comillas, sostenida por la opinión publicada, no la opinión pública la tenemos los y las hondureñas, que hacemos un ejercicio donde nos hace falta un instrumento para contrarrestar esos abusos de poder, esa forma tan ineficiente de tratar a los seres humanos, donde hoy se ahogan como consecuencia de la lluvia. No puede ser una amenaza. La lluvia es parte fundamental para los cultivos, es parte fundamental para la generación de energía,
es parte fundamental para evitar enfermedades. Sin embargo, en Honduras es una amenaza porque la causa y la plataforma que dirigen estos está fundamentada en corrupción. Tenemos 1,5 millones de personas en Honduras que no tienen agua potable, que no tienen acceso al agua potable. Entonces, esa tormenta de corrupción, que quiero que ustedes la puedan observar con un vídeo, cuando están en campaña es la mejor forma de entender quiénes son. Y, por supuesto, que los banqueros luego llegan y le prestan el paraguas a los tomadores de decisión cuando está haciendo sol y se lo quitan cuando está lloviendo. Esta ciudad está hipotecada, eso es lo que debemos hablar como causa fundamental de la manera destructiva de las falta de planificaciones, que lo vamos a tener hoy respaldado por una arquitecta con una maestría en desarrollo, en planificación, que es lo que no tiene esta capital. Esta capital tiene planificaciones de ejecución para saquear a los y las ciudadanas, tal y como fue el aumento inhumano, kafkiano, de la tasa vehicular y los más de 800 millones que la alcaldía va a tener en su poder solo por el cambio de placas, que no eran necesarios. No olvidemos que este señor que dirige la alcaldía municipal está involucrado en el acto de corrupción de los más grandes de la capital, en el derrumbe de los sueños de Ciudad del Ángel. Él tiene estampada la firma y el Ministerio Público, quien siempre ve este programa, tiene que operar de manera efectiva y descifrarnos por qué Doris Ancheta en el Tribunal Superior de Cuentas paró la investigación sobre Ricardo Álvarez, el antecesor de este señor que tiene un enorme negocio durante más de 20 años por recoger la basura. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Te dicen que la persona responsable es quien tira la basura o quien vende los plásticos. Una cosa bastante, diría yo, cantinflesca de los medios de comunicación, y todos cayeron en ese juego. Presentar imágenes sobre la torrencial lluvia que se llevó la casa de Juanita y hacer esa apología sobre la consecuencia como noticia es un recurso de mediocridad. Y eso difama aristotélicamente a todos aquellos que tenemos un poco de lucidez y que sabemos como dice el filósofo Cancerbero, cómo se bate el cobre en este país. El problema es que ellos le dan dinero a los medios de comunicación para que digan que los y las ciudadanas son los responsables de acumular basura en los tragantes. Honduras está funcionando como una cañería de aguas negras y con un drenaje muy ausente de la política municipal. No existe, los regidores solo llegan a robarse el dinero. Y eso lo vamos a probar hoy. Y el Ministerio Público, donde lo invitamos en alguna ocasión, cuando estaba de presidente Lino Rieti del Colegio de Arquitectos, a que planteara que esos monumentos de cemento no sirven en lo absoluto, y lo dijo la arquitecta Alejandra Padilla. En uno de mis comunicados, ese fue uno de los temas que tuvimos que sortear, sin faltar a la verdad y sin faltar la ética, que fue censurado también. Demostrar cómo un retorno de 360 grados mató la movilidad humana y pensó en los vehículos, y aparte de eso, no tiene razón de ser, caer al mismo lugar, que es el puente que está en el Prado, en inmediaciones donde se fraguó el fraude electoral en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué hacen los regidores? ¿Por qué cobran tanto dinero sin tener ningún tipo de incidencia? Todos esos aspectos los vamos a tocar hoy, porque cuando las personas están yendo con sus familiares a cuestas para salvarlos de la lluvia, eso es el síntoma. Vamos a hablar de la causa. ¿Por qué de los puentes para allá es el riesgo? ¿Y por qué de los puentes hacia acá se ha construido una ciudad totalmente diferente? ¿Y por qué de los puentes, es decir, de Comayagüela en adelante, tenemos personas que no tienen agua potable, que todavía cagan en letrina? ¿Dónde está la planificación? Pero quiero, antes de todo esto, recomendar orientación para que ustedes se den cuenta, y la exigencia a dónde debe ir en un país donde la oposición política claudicó en el bramadero electoral y ya
está firmando su carta de difusión, pero está haciendo surgir una oposición social, que es la que necesitamos. La oposición política va a estar a cada 4 años en esa contienda electoral nada más. Lo acaba de decir en un comunicado y en las asambleas permanentes, buscando un candidato presidencial para el 2021. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Ramonet, cuando los medios de comunicación se convierten en los dueños de la opinión publicada, y esta hace sobrevivir a los oligopolios, a las alianzas público-privadas, que siguen generando ganancia de toda esa desgracia. El comercio en Comayagüela fue golpeado. Esa industria que todavía hace empleabilidad permanente, con salarios dignos, esa es la que es un riesgo. Y hoy vamos a ver los mapas, que debería ser de total responsabilidad del alcalde renunciar, si acaso tiene catadura moral. No importa que siga cobrando las exorbitantes sumas de dinero que la denunció Marcia Villeda cuando era candidata a alcalde. Ahora es regidora y ya se llamó al silencio. Veamos el personaje que dirige esta capital, cuestionado por actos de corrupción que el Ministerio Público ya tiene en sus manos y no se ha atrevido a investigar, o los engavetó. Un contrato, el contrato es bien manejado, están las reglas del juego. En este momento nosotros estamos trabajándole a la alcaldía y me tratan como un proveedor común y corriente, como cualquier proveedor de la alcaldía. Del 2006 yo me separo de la empresa. O sea, las cosas son claras. Mire, yo cumplo con la ley. Yo ya no soy parte de la empresa desde el 2009. ¿Esta compañía que recolecta la basura en la ciudad es suya o no es suya? Señor, yo no estoy en la compañía. Yo en el 2006 salí de la empresa. Eso nos confunde a todos, Renato. Eso nos confunde a todos. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, ¿cuál de las dos comparecencias es la mentira? Si él fue socio de esta empresa, si vendió sus empresas y si se entra a una licitación pública, Renato, en este país ya todos sabemos de que siempre son los mismos, de que siempre son los mismos, de que siempre son los mismos los que vienen a recibir los beneficios de estos contratos que son multimillonarios. ¿Usted asume que le va a renovar la empresa a esas compañías que son de él o fueron de él? Pues es que no hay indicios de lo contrario. El señor Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional. Muchas gracias, Renato. Bueno, en primer lugar quiero decirle que la ley de contratación del Estado plantea que ningún funcionario público puede tener contrato con el Estado. El caso de doña Marcia Villeda me alegra que ahora esté luchando por la corrupción, porque en el pasado ella toleró muchos actos de corrupción en el Congreso de la República, pues. Y ahora me alegra que ella empuje esta bandera. Para usted no quedó claro si esas empresas son o no son de Tito Ajura. No quedó claro, pues. Un negocio rentable no se vende nunca, ¿va? Un negocio rentable no se vende. Pero, bueno, Marvin Ponce es asesor del espermatozoide subdesarrollado. Y cuando usted quiera saber cuál es la versión oficial de este señor adicto que dirige el país, usted escucha a Marvin Ponce, que ahora está al servicio de las estructuras de poder. Es interesante saber cómo Marcia Villeda, y de hecho lo utiliza en su spot publicitario, y veamos a continuación, porque aquí hay un doble discurso cuando le dice luego después, pero usted fue la que hizo la firma que apelaba a la destitución de Manuel Zelaya Rosales, la que estuvo cuestionada seriamente por la falsificación de firma. Pero hay algo bien importante, le dice, si aquí en Honduras ya sabemos que son los mismos, es un contrato multimillonario. Ahora, los medios de comunicación, todos, sin excepción alguna, han llevado a culpar a los ciudadanos y les han dicho que la responsabilidad de estas inundaciones no es la ausencia de una política pública que haga respetar que un alcalde no sea juez y parte teniendo empresas que estén haciendo el negocio. Entonces, utilizan testaferros, eso lo sabe, lo dijo Doris Ancheta, lo dijo el Ministerio Público. ¿Cuál es el problema en este momento?
que los medios de comunicación tienen que responsabilizar a alguien. Entonces, pero no dicen que el alcantarillado en Honduras está desde los 70, 80, no ha existido una modificación porque es una ciudad pensada para vehículos, y más adelante lo veremos con la arquitecta ecológica Alejandra Padilla, que habla de la movilidad urbana y la movilidad humana, y da a entender que todas esas rotondas, que toda esa construcción de cemento, lo único que ha generado en el país es daño. ¿Por qué se escondió lo del Trans 450? ¿Por qué no se aspiró a tener un transporte público como vía de desarrollo? Todo es un gran negocio. Y, como si esto fuera poco, también Ricardo Álvarez, en aras de defender sus actos deliberadamente delincuenciales, lo acusa. Pero antes veamos el spot publicitario de Marcia Valleda para que vayamos viendo en contexto y podamos identificar cómo los medios de comunicación tienen el rostro en el trasero, porque no te pueden insultar la inteligencia. ¿Sabía que es ilegal ser dueño del contrato de la basura y ser candidato a la alcaldía a la vez? Tito Azur afirma que vendió el negocio en el año 2006. No soy socio, yo en el 2006 salí de la empresa. ¿Cuánto representa este negocio? Más de 2.000 millones de lempiras en los últimos 14 años. ¿Vendería este negociazo? ¿Verdad que no? Tito parece que tampoco lo vendió. Hace 14 años tiene un contrato. En este momento nosotros estamos trabajándole a la alcaldía. Papi, la capital quiere saber la verdad. ¿Es o no dueño del contrato de la basura? Capitalino, juzgue usted. Ese es un spot publicitario en la campaña de Marcia Valleda. Ahí es donde nosotros podemos conocer la diferencia entre una construcción de marketing que pide el voto, que le hacen un Photoshop, que llega y regala esa asistencia para ejercer en el ser humano, que me hacía un interrogante en una entrevista para un diario francés hace unos 2 meses, me decía, pero ¿por qué le interesa? ¿Por qué hay tanta maldad en los empresarios sabiendo que Honduras es uno de los países más pobres, continuar haciendo corrupción? Es que tiene una razón. Nosotros en sociología utilizamos el término de prelógica o la pseudología fantástica, y que lo puedo hacer en una analogía muy fácilmente descrita, como cuando usted va en un bus y le está pegando el sol y hay un razonamiento prelógico que usted dice, pero ya está haciendo sombra, me puedo pasar, pero pasa 1 minuto, pasa 2 minutos y usted ya está volviéndose resistente al sol. Entonces, ese razonamiento prelógico en el que siempre está el caudal electoral, al que le arrebataron la autonomía, porque ahora hay esclavos en Honduras, no trabajadores, de lo cual vamos a hablar más adelante también, necesitan seguirlo denigrando, quitarles el derecho laboral, la autonomía, porque todo eso se traduce en sufragios. Entonces, un empresario como este señor de Tito Azur tiene cualquier cantidad de votos y eso le sirve para negociar dentro de los 4 años que ya se han prometido por parte de todos los partidos políticos al que van a llevar a la ciudadanía. Entonces ahí le dicen, ¿cuántos esclavos tenés vos? ¿Cuántos call centers tienen los bancos en este momento? Con los que Tito Azur ha hecho negocio y continúa haciendo negocio. Le empeñó la capital. Esos documentos están en el Tribunal Superior de Cuentas. Lastimosamente las gacetas en este país, cuando tienen estas informaciones, se terminan el mismo día. Y los diarios y los medios de comunicación, al tener intereses, porque hay una gran contradicción de base, ¿cómo es posible que una empresa con fines de lucro esté responsabilizada con un derecho, como es la libertad de prensa, la libertad de expresión? Y es por lo que no nos dejan trabajar de forma autónoma para poder informar sobre las investigaciones y la sistematización que el pueblo merece conocer. Lo que ha dicho HCH y las corporaciones televisivas es basura, porque en todo caso los más de 2.000 millones de lempiras de los cuales se apropincua el difónico señor que debe estar siendo investigado por actos criminales, tiene que recoger la basura. Las empresas recolectoras de basura, porque ellos argumentaron algo y por eso no abrieron licitaciones, que solo ellos tenían la maquinaria para hacer los desechos. Entonces, ¿cómo es posible que no se le dé asistencia a Comayagüela? Y ese fue un proyecto que presentamos nosotros, de independizar Comayagüela de Tegucigalpa, que lo vamos a poner en el YouTube, programas
realizados donde demostrábamos el poder económico que tiene Comayagüela. Y luego vamos a ver en el mapa cuáles son los sectores más vulnerables, cómo es el negocio detrás de las tragedias, por qué los seres humanos en este país no tienen acceso al agua potable, porque luego llega un diputado obsceno y pone una imagen en la pipa de agua, donde vamos a ir viendo imágenes que son un corte figurativo de nuestra producción, donde tiene que ir a comprar un barril con agua a 40 lempiras. ¿Dónde está la política de oposición? Es decir, los más necesitados, los más pobres, pagan a mayor costo el agua. 40 lempiras el barril con agua. Entonces, cuando llega un candidato, aquí podemos ver, en este momento es una pipa de agua. Esta es nuestra gente, ese es el pueblo hondureño. Estas personas, si llega un imbécil como Tito Aspura y le promete que le va a llevar la cañería de agua que tiene 40 a 50 años de estar sin agua potable, y estos niños que van a ser futuros candidatos a las emergencias de los hospitales que están siendo privatizados, porque es más fácil, son más vulnerables a una diarrea, a todas esas enfermedades epidemiológicas que no son prioridad para el Estado. Al Estado le interesa el business. Entonces, 40 lempiras vale este barril con agua. Entonces los ricos, ¿por qué no pagan agua? ¿Por qué no les interesa que se privatice el agua? Porque es un negocio. Y ese derecho humano contemplado ya en una declaración universal, este señor lo ve como amenaza. Si hace falta agua en el 60% de la población dentro de la capital, ¿cómo es posible que el agua sea amenaza? Lo vamos a explicar detalladamente y esperamos que cuando nosotros veamos esto, nos demos cuenta qué es lo que nos ocultan realmente los medios de comunicación. Aquí estamos viendo no 160 lempiras única y exclusivamente, estamos viendo el rostro de dos niñas que ya están contemplando un país diseñado para robar, que esa es la realidad con la que van a vivir. Entonces, cada 4 años, el primer referente para buscar votos es llevar agua ahí. Entonces, le ponen en la parte frontal del camión que abastece el agua, la foto del vulgar. Vamos a correr otras imágenes. Ahora, ¿cómo es posible, y nos quedamos con esa imagen, cómo es posible que este ser humano va a poder llegar, pongamos en el entendido que la oposición está esperando que hayan elecciones? Esta persona ya está condicionada, porque sus hijas, si toman agua, no se pueden bañar, y si van a ir a la escuela, o lavan el uniforme, o hacen sus alimentos con agua que tienen que comprar 6 lempiras cada balde con agua. Entonces, yo no creo que cuando estos pseudo reporteros de esos canales que tienen esa cantidad de anuncios no sepan que la noticia no es ir a poner el foco sobre aquel torrente de agua. Solo hay que explicarle al alcalde y pedirle una explicación sensata cómo está pensando una capital, un distrito para autos y no para seres humanos. ¿Qué requiere este señor? Que hagan un puente o que con el 2% de ese presupuesto invertido se le lleve cañería de agua potable. ¿Por qué no tenemos una oposición política en el Congreso Nacional cuyos temas torales sean estos para poder enfrentar ese nivel de corrupción? ¿Por qué no tenemos un comunicado, un pronunciamiento de los regidores? Porque se vuelve parte de un negocio. Es por ello que el peor atentado a la democracia continúan siendo esa demagogia. Veamos lo que Ricardo, pero si tenemos más imágenes sobre este primer bloque. Es decir, yo hago la interrogante y tratamos de sacar dignificado el rostro de los niños y niñas, porque ellos son víctimas de un Estado que ya no es conexa con la sociedad. El Estado, la alcaldía, es conexa con los intereses bancarios.
yo quiero decir, Hemodiálisis de Honduras, por ejemplo, que es de uno de los mayores accionistas, el señor Canahuati, ha olvidado, al igual que el señor Daniel Durón, que ahora dice, están privatizando todo. Bueno, si alegar sobre que están privatizando todo, es bien fácil. Nosotros estuvimos en la construcción y en la investigación de este documento. Y yo quiero poner algo aquí para que vayamos entendiendo. Además de sus disposiciones, no se restringen al ISS, sino que también abarcan a otras instituciones del Estado como la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el régimen de aportaciones privadas RAP, los institutos de previsión INPREMA, INCUPEN, IPM, INPREUNA y las administraciones de fondos y pensiones. Asimismo, incluye regulaciones para empresas de carácter privado y mixto, asociaciones, fundaciones sin fines de lucro. Yo quiero explicar esto en relación a esas dos niñas que ya como seres humanos están desconocidas constitucionalmente por el Estado. El RAP oxigenó la quiebra del Seguro Social. Despidieron arbitrariamente, sacaron al señor Adolfo López, quien había dirigido al régimen de aportaciones privadas. ¿Sabe usted quién es el presidente de la Junta Directiva del RAP? Daniel Durón. ¿Sabe quién es el presidente de la Junta Directiva del Seguro Social? Daniel Durón. ¿Sabe quién es el encargado o el representante del pueblo en el CES, que es el Consejo Económico Social, que es quienes determinan esto, y que ahora la privatización de las pensiones tuvo que ver con esa articulación de las centrales obreras y los sindicatos? Vendieron al pueblo, y eso lo tienen que decir. Ayer veía un foro y me llamaba poderosamente la atención que estuvieran hablando sobre, ahora se abre la piñata nuevamente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Quien entregó eso fueron los dirigentes de las centrales obreras. Con pruebas. ¿Por qué cree que le abrieron un juicio a Daniel Durón? Para defenderse en los tribunales. Y sacan a Adolfo López, una persona muy honesta, y ponen a un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el COEP, que es otra instancia que debe ser auditada por el pueblo, porque se oxigena del dinero del pueblo. ¿Y cuál fue el comunicado de estas personas? Decir que también los seres humanos no estaban educados. Y ahora que están privatizando el Infop, ¿sabe que cuando nosotros hablamos de la colombianización, no fue un hecho de estar repitiendo tonteras? Yo estuve en el SENA, que fue cuando Juan Diego fue titular del Infop, que lo puso Juan Orlando Hernández, implementó el modelo del SENA, que es el Infop de Honduras, que es dueño de los militares. Los militares lo hicieron en el conflicto armado. Y hacen reposteros, hacen emprendedores, hacen personas que van a ir a ganarse el dinero. Y yo digo, el Infop tiene que continuar autónomo. Sin embargo, pusieron en la Junta Directiva representantes que también se han enriquecido, que han drenado el dinero. Entonces el tema sigue siendo una corrupción estructural. ¿Y por qué nos agrada a nosotros que se vaya cayendo esas máscaras de todas estas personas? Porque la ciudadanía tiene la posibilidad de revertir de lo tangible y no seguir en esas ventas intangibles en que cada 4 años se pueden mejorar las cosas. La construcción ciudadana que hacemos de cada uno de estos programas tiene como objetivo final, y vamos a ir pasando las imágenes, y pongamos las contradicciones en las que eso me gustaría a mí que sacaran los medios de comunicación, o en este caso las centrales obreras, preguntarles a quién representan. Hay un dispositivo que como experto tengo que explicar esto, que de no hacer regresiva esa derogación infame, inhumana, fascista sobre el derecho al trabajo permanente, las centrales obreras dejaron de ser, los sindicatos dejaron de ser. No tiene razón de ser que hoy se pumpunee en el pecho cuando entregaron el sector trabajador. La ley de trabajo temporal permite al espermatozoide subdesarrollado y al alcalde bribón junto a esa cantidad de cocodrilos financieros, a que sigan devorando el pueblo, y eso lo legislaron en uno de los congresos
donde le dijeron ya no son trabajadores, son esclavos. Y ustedes van a vivir aquí y nosotros vamos a vivir en las casitas del barrio alto. Ahí la tormenta de la corrupción vive y no es amenazada por la tormenta tropical o llámese esta huracán o como se llame. Lo que sí podemos probar es que siguen siendo las personas de esa escala asalariada, de la esclavitud asalariada, la que debe vivir en estas condiciones. Estos apartamentos es donde estuvo la chilena Schifardi y todas las estructuras corruptas de los Pandora 1, 2, 3, 4 tienen sus apartamentos y tienen sus casas para ir a hacer su business. Yo no creo que el Ministerio Público no quiera pasar a la historia dando una conferencia de prensa por qué y cómo esta infraestructura no tiene arraigos económicos. Y como si viven funcionarios y son propietarios, exfuncionarios, diputados, diputadas, como el caso obsceno de un diputado que dijo que 40.000 lempiras no le servían ni siquiera para lavar la ropa. Con 40.000 lempiras en metros cúbicos de agua, estamos hablando, estos seres humanos que acabamos de pasar vivirían toda una vida. Pero un tipo en el Congreso la utiliza para lavar su ropa. Entonces los medios de comunicación lo que quieren quitar es que sigamos informando que lo que existe es una lucha de clases. Explotados y explotadores, ricos y pobres. Y en el caso de Honduras ahora es ricos y miserables. Y que el sector vulnerable para seguir siendo azotado es un comercio donde el valor de uso y el valor de cambio está al acceso de la población. Un pantalón en Comayagüela, una camisa en Comayagüela, un plato de comida en Comayagüela está al acceso de las políticas de exclusión que tienen para con nuestros seres humanos. Para entenderme y conceptualizar, los seres humanos, una vez que se les quitó el trabajo permanente, donde tuvieron que haber muerto las centrales obreras defendiéndole ese derecho a la clase trabajadora, a los sindicatos. Daniel, Juan Barahona, todos tienen mi número de teléfono y pueden llamar si estoy mintiendo. Esa gente en Comayagüela hace un comercio donde las mercancías, el valor de uso y el valor de cambio continúan todavía con una línea proporcional. Entonces, ¿qué hacen? Ocupar los espacios territoriales e instalan moles, donde ahí nos inunda. En los moles no hay inundación y paradójicamente los moles están construidos en esas periferias donde las políticas de consumo las volvieron un cotidiano comportamiento. Entonces, no vamos a ver librerías, no vamos a ver de ninguna manera bibliotecas. Los gobernantes que tenemos no son los que han sido corruptos, pasarán a la historia por haber sido los más ignorantes, estúpidos de verdad y delincuentes, dañinos, que ellos están, como planteo, en una zona en la que ya está la arquitecta para que nos explique cómo fue pensada esta ciudad. Porque está pensada para vehículos. Claro, Grupo Terra necesita vender cualquier cantidad de combustible diario. Entonces no hay una regulación para la importación de vehículos. Entonces no es una ciudad pensada para seres humanos. Es una ciudad pensada para vehículos, para el consumo, donde se consumen millones de litros de gasolina y eso le genera negocios a unos pocos. Tengo en la línea telefónica a Alejandra Padilla, experta en planificación, creadora de uno de los pensum para hacer de esa arquitectura una ecorresponsabilidad en cuanto a la ciudadanía y que en un tema de la movilidad urbana y la movilidad humana nos comprobaba cómo en un carro de 2 metros, se transporta una persona. ¿Y por qué no se apeló
a la construcción y al fortalecimiento de un transporte público, y que nos asusta siempre cuando nos dicen el primer ministro en el país desarrollado anda en un bus. Por supuesto, los países que piensan en los humanos activan lo público, no lo privatizan. Tiene una maestría en planificación regional y urbana, otra maestría en arquitectura con énfasis en el desarrollo sostenible, posgrado en gestión estratégica para dirección de ONG y egresada de la Universidad de Girona, Cataluña, España. También tiene un diplomado superior en ordenamiento y planificación del territorio, otra licenciatura de arquitectura que fue aquí en la José Cecilio del Valle. Pero más importante que eso, sobre sus certificaciones y especializaciones, es una ser humana que siempre ha estado disponible para hacer caracterizaciones científicas fuera de la especulación. Y hoy, que le hemos invitado a hablar de esa ciudadanía pobre, que es la que siempre está en riesgo, esa demografía, una demografía bastante lógica para los apologistas económicos, que de los puentes para acá no hay problemas en las casitas del barrio alto, pero en las periferias continúan nuestros ciudadanos siendo víctimas de la ausencia de planificaciones por los alcaldes y por los tomadores de decisiones. Buenas noches, Alejandra, y gracias por atendernos. Hola Milton, buenas noches. Gracias por invitarme. Es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy. Creo que estás acertado en un montón de cosas que has dicho con anterioridad. Me gustaría pues ahondar un poco en el tema de por qué se inunda Tegucigalpa, por qué tenemos toda esta vulnerabilidad, por qué corremos con este riesgo y quiénes son los más afectados en el riesgo. Sobre ese por qué, Alejandra, me gustaría abundar, y creo que la primera pregunta que me surge es por qué diseñar una ciudad para vehículos y no para seres humanos. Excelente pregunta. Yo vi en las noticias, estuve viendo en todos los medios, salía como primera plana diciendo Honduras es el país más vulnerable ante el cambio climático, ¿verdad? Esa es la noticia que recorrió todos los medios. Entonces, si está diciendo que Honduras es la ciudad, que Tegucigalpa es la ciudad más vulnerable en el mundo ante el cambio climático, yo creo que las prioridades deberían de ser de bajar esa vulnerabilidad, ¿verdad? Y tratar el riesgo y tratar de mejorar las condiciones de las personas que están en riesgo. Para mí la prioridad es mejorar esa condición, porque yo no he visto las noticias que digan que tengamos el mayor problema de tráfico del mundo, pero sí he oído que tenemos las ciudades más violentas del mundo y las ciudades más vulnerables ante las amenazas. Entonces creo que ahí debería de estar la mayor inversión, ¿verdad? En cómo hacemos una ciudad más segura ante estos problemas climáticos y ante la criminalización, ¿verdad? Y todo lo que está sucediendo con la inseguridad en el país. Por supuesto, luego usamos su material de apoyo, pero tengo que las colonias en riesgo de la capital, y presentando ese mapa de vulnerabilidad, nos vamos a encontrar siempre con las mismas colonias: La Guillén, El Reparto, Canaán, El Bosque, La Quebrada del Sapo, El Berrinche, Comayagüela, también tenemos El Pastel, Camposielo, La Obrera, pero en ninguna de esas viven los diputados, los funcionarios. Entonces yo quiero que usted nos abunde en esto por su expertise. Exacto, hablemos un poquito de eso. Tenemos como 1.800.000 personas en Tegucigalpa. Vivimos en un área de 1.5 de 150 kilómetros cuadrados. Tenemos la más alta tasa de urbanización latinoamericana, imagínense, o sea que la mayoría de la gente del campo se está viniendo a la ciudad. Y cuando esta gente del campo migra a la ciudad, ¿a dónde se ubican? ¿Verdad? Ese es parte del problema. Hay estudios que dicen que para el 2030 vamos a tener el doble de la población y que necesitamos 10.000 hectáreas más de tierras para poder urbanizar. Eso es un problema bastante grande, ¿verdad? Estaba viendo la prensa, y en la prensa dice que Francisco Morazán tiene
más o menos una migración del campo a la ciudad de 274,000 personas. Eso quiere decir que vienen 274,000 personas hacia Francisco Morazán, mayormente al Distrito Central, a Tegucigalpa y a Comayagüela, y yo no conozco las políticas de ubicación y de vivienda social para estas personas que vienen del campo a la ciudad. Creo que ese es uno de los problemas más grandes para mí. Dice que esta población viene acá por falta de oportunidades en el campo, ¿verdad? Que no tienen a dónde ubicarse, están tratando de ubicar una mejor oportunidad, de buscar trabajo y de tener mayores ingresos. Pero generalmente la condición social de estas personas se ve deteriorada porque en el campo por lo menos tenían que comer de lo que sembraban. Mientras que los pobres urbanos realmente son bien pobres y no tienen ni siquiera que comer en un día, ni dónde vivir, ni cómo llevar sus hijos a la escuela, ¿verdad? Entonces la pobreza urbana es de las más tristes y más peligrosas. Pues de toda esta gente que vive en el Distrito Central, hay estudios que dicen que más o menos 180,000 personas están en riesgo, en una zona de amenaza, que 53,000 personas están en una zona de inundación. O sea, el 30% de la población de Tegucigalpa está en una zona inundable. Y más o menos 125,000 están en una zona de movimiento de ladera. O sea que se les puede venir la casa. El 70% de la población de Tegucigalpa está en un lugar a donde se pueden caer, se puede venir el cerro, ¿verdad? Así. Eso es bastante grave. Perdón que le interrumpa, estamos pasando, en la medida que nos está explicando las diapositivas, y estamos en la amenaza de movimientos de ladera alto y medio. Es decir, esto va a continuar, según lo que nos está planteando. Pero es que ese mapita que usted está poniendo ahí, que lastimosamente mi Facebook está frisado y no puedo ver las imágenes que ustedes ponen, pero de esas imágenes de movimiento de ladera que están ahí, esos mapas existen desde 1900, a saber cuánto, y ese último mapita es del 2010. O sea que todo el mundo sabe, así como dijo usted, cuáles son las colonias que están en riesgo y cuáles son los lugares a donde se van a caer los cerros y cuáles son los lugares que se inundan. Eso no es ningún secreto. ¿Por qué no estamos tomando las acciones preventivas para que esas personas no estén en riesgo cada 5 años, cada 10 años, cada 20 años, cada 50 años, que sabemos que tenemos llenas en Tegucigalpa? Ahora, hay un ligero contraste. Entonces, hay un ligero contraste, correcto, y hay un ligero contraste, Alejandra, cuando usted me dice que somos el país con una musculatura de cemento de las más grandes en Latinoamérica, a lo que le llaman infraestructura. No obstante, tenemos el tráfico vehicular de los más altos de Latinoamérica. Entonces, sobre ese contraste tan básico, y que los medios de comunicación no se atreven a mencionar, y ahora han culpado a las personas porque botaron basura, cuando aquí se le paga a una persona miles de millones de lempiras porque recolecte la basura y que solo él tiene el monopolio. Ahora, yo quiero, porque a la población le hemos invitado a que conozca cómo estos puentes, ¿por qué no han descongestionado el tráfico si esa fue la gran venta? Correcto. Bueno, uno de los problemas es que estamos promoviendo el transporte individual, ¿verdad? En la medida en que más se hacen calles, más amplias se hacen, más lugares asfaltados tenemos, más gente quiere comprar un carrito o una moto para andar en ella, ¿verdad? Entonces, eso es parte del problema. Deberíamos de estar promoviendo el transporte público, como lo acaba de decir usted, ¿verdad? Deberíamos de estar promoviendo el poder subir más gente en menos espacio, porque un carro tiene 12.5 metros cuadrados y solo la mayoría transporta de 1 a 2 personas. O sea que necesitamos más o menos 125 metros cuadrados para transportar 30 personas. Cuando en 12 metros de largo por 3 de ancho
rancho que es un busito podemos meter esas mismas 30 personas. Quiere decir que la política está mala, ¿verdad? La promoción del transporte individual no es correcto. Ahora, la mayoría del mundo está peatonalizando sus ciudades y está liberando sus ríos y está haciendo parques y plazas y ciclovías y promoviendo que la gente camine, porque es mucho más saludable, ¿verdad? Y porque nos dimos cuenta que embaular los ríos y tapar los ríos y construir sobre ellos, pues es construcción de riesgo, ¿verdad? Entonces, podemos ver las iniciativas en todo el mundo donde están hablando de promover las caminatas, de sembrar árboles, de hacer otro tipo de iniciativas y no pavimentar más calles. Eso es algo que está ocurriendo en el urbanismo a nivel mundial, ¿verdad? Y no muy lejos, podemos ver a Medellín, Colombia, podemos ver a El Salvador, a Guatemala, a México DF, ¿verdad? Están promoviendo todo este sistema de movilidad alterna que no necesariamente sea un carro particular, porque todos hemos llegado a ese nivel en que ya no cabemos con tantos carros en las ciudades. Entonces, no es una buena política la promoción del transporte, pero eso trae otras implicaciones, como la construcción del riesgo. ¿Qué significa cuando nosotros sellamos la corteza terrestre y la impermeabilizamos con asfalto y con concreto hidráulico? Significa que no hay infiltración del agua, entonces hay una mayor escorrentía. ¿Y qué hacemos con toda esa agua que cae si no tiene para dónde irse? Ese es parte del problema, que podemos ver que en una hora toda Tegucigalpa está inundada, ¿verdad? Ese es parte del problema. La impermeabilización del suelo es uno de los problemas, entre otro montón, ¿verdad? Que hay, que prácticamente no se están tomando en cuenta, porque lo que estamos teniendo es un sistema de alerta, pero no un sistema de prevención del riesgo. Estamos diciendo, ya vino el riesgo, hagan algo, pero no estamos diseñando para prevenir este riesgo o para mitigarlo o para quitarlo, ¿verdad? Ese es el problema. Y sobre esto, Alejandra, para no abusar tanto de su tiempo, ya quedó claro que los titulares son nefastos, faltan a la verdad, no tienen profundidad y ponen al individuo como responsable. Eso es interesante. También que hay una ausencia de planificación, que no está pensada la ciudad para una movilidad humana, sino que para una movilidad urbana, y que vamos a continuar teniendo este tipo de atropellos por la naturaleza cuando tienen que ser más bien aprovechados. Tomando en cuenta todo este panorama siniestro, ¿cuáles deberían ser las propuestas? En primera instancia, que lleguen personas honestas, yo sé que me lo dirá, sin embargo quiero que en esa planificación inmediata para poder salir, porque son nuestros compatriotas los pobres los que siguen pagando las facturas de los corruptos y los, de verdad, bastante grotescos tomadores de decisión. Excelente pregunta. Me encanta lo que estaba diciendo sobre cómo los medios le echan la culpa a la gente, ¿verdad? Es una de mis primeras observaciones. En qué facilito podemos decir que el problema de la inundación de Tegucigalpa es porque la gente tira la basura. Eso es totalmente ridículo, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a la basura, porque el problema es muchísimo más grande que eso. Es enorme, ¿verdad? Entonces, decir que la gente pobre tira la basura en los mercados y que por eso se inunda Tegucigalpa, realmente es minimizar el problema, ¿verdad? El problema es más amplio, como la pobreza en Honduras, ¿verdad? El problema es más amplio, como que no hay una política de ubicación de la gente que migra del campo a la ciudad dentro de Tegucigalpa con vivienda social. Entonces, que no hay una promoción del incentivo del campo. ¿Por qué la gente migra del campo a la ciudad? Pues porque siembran frijoles durante 4 meses y después la gente se los quiere comprar a .5 de centavo. Entonces, claro, ¿cómo estamos promoviendo el campo? Estamos promoviendo que la gente venga del campo a la ciudad. Entonces, minimizar el problema de la basura es realmente tratar de quitar el foco de donde debe de estar, ¿verdad? El problema es de falta de planificación urbana. Ese es el problema más grande.
¿Por qué está sucediendo todo esto? Pues porque estamos creciendo descontroladamente, la ciudad está creciendo demasiado, ¿verdad? Tenemos mucha gente que mira el campo de la ciudad porque no tenemos una política de ubicación de la gente en zonas que no sea de riesgo, porque en la construcción no tiene control, como sucede Ciudad del Ángel, ¿verdad? No hay una inspección, no hay un gestor de riesgo, ¿verdad?, que esté analizando qué construcciones están en riesgo y cuáles no. Los permisos de construcción, ahí había puesto yo unas fotos de cómo rompemos y deshacemos montañas enteras y cortamos todos los árboles. ¿Qué promueve eso? Deslizamientos de laderas y fragilidad en la tierra, ¿verdad? Entonces, definitivamente el problema es falta de políticas claras, falta de normativas, falta de aplicación de los reglamentos y las normas, ¿verdad? Y políticas claras para el manejo de la basura también, porque no es culpa de la gente. Yo no conozco una política acertada de parte del gobierno o a nivel nacional o a nivel de la ciudad que hable del reciclaje de la basura, de la selección de la basura, de a dónde debemos botar la basura. A mí nadie me lo ha explicado si no hay basureros en ningún lado. Entonces, realmente no es culpa de la gente, es culpa de falta de políticas y de infraestructura para poder deshacernos bien de la basura. El problema de la basura existe, tenemos que ser más ordenados, tenemos que ser más limpios, no tenemos que tirarlas a las tuberías, obviamente, ¿verdad? Y a los acueductos, porque se van a arruinar, pero también tenemos que hacer toda la infraestructura para que podamos tirar la basura en otro sitio, para deshacernos mejor de la basura, para disminuir la basura. ¿Por qué no hay una política clara de la eliminación del plástico? Porque está vinculada a las grandes empresas, ¿verdad? La promoción de las botellas de plástico, eso es el colmo, salen miles de botellas. Si usted ve el río y todo lo que iba en el río eran todas botellas y botellas y miles de botellas de plástico. Nos han vendido la idea de que es más higiénico beber de una botella de plástico que beber de botellas de vidrio, como antes, que las lavábamos, las limpiaban y las volvíamos a usar. Entonces, desde ahí tienen que venir estas iniciativas. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, diseñar lugares que no estén en riesgo para que la gente que migra del campo a la ciudad pueda vivir ahí, ¿verdad? Esa es una primera propuesta. Una de las más importantes, promover el agro, promover que la gente se quede en el campo y que promueva y que vendan a precios justos sus productos. No impermeabilizar todo el suelo, no podemos impermeabilizarlo, hay un montón de estrategias. Ahí puse yo un ejemplo de jardines de lluvia. Si usted ve la foto que yo tomé ahorita a las 6 de la tarde del anillo periférico, estamos ampliando la calzada, estamos incrementando el cemento, cuando en otros países están quitando cemento y poniendo jardines para que absorban el agua lluvia y para que esa agua lluvia se pueda guardar y almacenar para las épocas de sequía. No hace menos de 3 meses teníamos un anuncio del gobierno diciendo que teníamos un problema de sequía, ¿verdad? Entonces esa agua que deberíamos de almacenar ahorita es la que deberíamos usar. Y en México DF, todo lo que sale del lago de abajo lo canalizan y lo echan a las zonas productivas. ¿Se imagina qué belleza si nosotros pudiéramos tirar el agua hacia todas esas zonas de producción de alimentos? Eso sería increíble, ¿verdad? Entonces podemos guardar el agua, se llama cosecha urbana del agua lluvia, podemos almacenarla para usarla después, podemos usar pavimentos alternos, ¿verdad? Para no impermeabilizar toda la corteza terrestre, y tenemos que tener normativas a donde la Secretaría de Ambiente es la que otorga el permiso de construcción. Pero yo me pregunto, si la urbanizadora me llega a mí con el plan de urbanización a donde botó miles de metros cuadrados, metros cúbicos de tierra, aplanó todo el terreno y quitó todos los árboles y toda la tierra fértil, si yo fuera alguien de la Secretaría de Ambiente, jamás le daría un permiso de construcción. Entonces, tenemos que tener esos reglamentos y esas normas que hagan que hagamos construcciones mucho más ecológicas. Y también a mis colegas, a los arquitectos, a los ingenieros,
vivimos en Tegucigalpa, a donde no hay tierra plana, no estamos en Los Ángeles o en Chicago, a donde todo es chato, estamos en Tegu, que son colinas, que son montañas. Tenemos que aprender a diseñar vivienda en laderas. Lo hacían los incas, ¿verdad? Y le puse una foto de Machu Picchu. ¿Cómo no vamos a aprender a sembrar y a construir en montañas si ya nuestros antepasados lo hacían perfectamente? Solo tenemos que estudiarlos y aprender de ellos. Muchísimas gracias, Alejandra, siempre pedagógica, siempre humana y sobre todo ese carácter propositivo sobre una serie de comerciantes que han administrado de manera equivocada una política de negocios y no una política de convivencia ciudadana que apele a la construcción y al desarrollo de esa maravilla antropológica que necesita más árboles, más desarrollo que cemento. Gracias, Alejandra. Excelente, Milton, muy amable, buenas noches. Gracias. Alejandra Padilla me acompañó en un tema hace 6 años, cuando hicimos estas propuestas. Y luego yo le llamo al difónico, este señor, para hacer una entrevista, y le digo que tenemos una propuesta tangible de parte de arquitectos y arquitectas que no tienen otro interés. Ellos son catedráticos, les gusta enseñar y que tienen una serie de alumnos que quieren proponer. Yo recuerdo cuando me contestó y me dice, y ese señor que con solo oírlo hablar ofende, y dice, yo estoy a las 2 de la mañana, te espero aquí, y anda como con 6 teléfonos, un señor bastante torpe, por supuesto. Honduras ha tenido la desgracia que no solo es que lo han gobernado delincuentes, sino que estúpidos también, personas descolarizadas, nunca han tocado un libro de poema. Nosotros no hemos tenido esa, hay ligeras excepciones, pero muy contaditas. Entonces me dice que a las 2 de la mañana, y le digo, pero a las 2 de la mañana es imposible, es que yo trabajo 20 horas. ¿Por qué él vendió esa imagen de ser un tipo súper trabajador, de esos nómadas de Oriente Medio que no duermen? ¿Y cómo no van a dormir si están robándole al país? O sea, si tenés 5 negocios en la alcaldía, ¿cómo puta vas a dormir? O sea, es decir, disculpame, yo paso la casa ahí si fuera un vulgar comerciante. Pero más allá de esto, este señor que debe seguir investigado, yo quiero tocar un tema bastante delicado para el Ministerio Público, Cachinchilla. Este señor firmó el documento donde la gente de Ciudad del Ángel, cuando llegó a los bancos, y estoy hablando de Banco Ficosa, de Banco del País, con nombre y apellido, Banco de la Vivienda, coludido con la corrupción de la Ciudad del Ángel. Yo quiero decirle al Ministerio Público, ¿por qué permiten la impunidad de un señor que ahora, lo que me tiene abordando este tema, es porque nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía y todas estas investigaciones que las hicimos en su momento también han tenido y van a tener vigencia porque los temas son pocos. Ese es el sueño derrumbado de Ciudad del Ángel. Los decenas de años de ahorro de nuestros compatriotas. Y yo quiero hablar sobre esos escombros porque en el permiso está estampada la firma del en ese entonces regidor, el señor Tito Narria Fura. Pero peor que eso, ustedes saben que las compañías de seguro de los bancos en Honduras pusieron en una de las cláusulas, y yo me quedé realmente asustado, en una de las cláusulas donde dice que solo cubrirá en el 100% por actos no previstos. Entonces, por supuesto que en la investigación fuimos donde un expertise, con alguien con el expertise en seguros, y le digo, discúlpame, ¿qué es un acto no previsto para las compañías de seguro de los bancos? O sea, ¿por qué Ficosa, Banco Atlántida? Por eso es que están patrocinando, y que no le extrañe que el RAC aparezca en estos otros canales alternativos, disque alternativos. Y me dice el experto, un amigo que es un asesor en materia de seguro, me dice, un acto no previsto es lo único que garantiza que los bancos cubran el 100%. Entonces, mi pregunta lógica fue, ¿un acto no previsto es que se caiga un avión sobre Ciudad del Ángel? No, me dice, eso está previsto. Que
que se caiga o haya un maremoto, eso está previsto, ya existió. Que haya un terremoto, eso a diario existe. ¿Sabe qué es un acto no previsto para los bancos? Que se caiga una estrella. Puta, yo pensé que eso era mentira cuando me lo está explicando. Un acto no previsto para garantizar el 100% de los impuestos del seguro, y por eso la gente se preguntaba, pero bueno, no van a tener dificultad que les paguen los bancos. Yo cubrí esa nota. Y puedo hablar porque ahí habían millones de por medio. Todos los periodistas salieron ricos. Y me quedé ahí con la gente que lloraba con sus hijos sacando su familia. Que construyeron sobre una falla geológica existente. Y Ricardo Álvarez y el señor Tito Adfura después utilizaron a un pobre pendejo como Abdalá, que es el que está yendo a los tribunales a defenderse. ¿Cómo los bancos en esos proyectos? Por eso es que el Estado nunca ha tenido, después de que entra Porfirio Lobo Sosa, después del régimen espurio de Micheletti y la dictadura, después del golpe de Estado, no hay una política de vivienda seria, porque el negocio de los bancos es endeudar a los seres humanos, y por eso tienen más de 1 millón de personas. Y yo les decía, ¿sabe quién también tiene responsabilidad? La Comisión Nacional de Banca y Seguro. Silenció. Porque la Comisión Nacional de Banca y Seguro ya puso comisionados que solo le entregan los informes. Para que cubra un seguro, tiene que ser un acto no previsto. Un acto no previsto, y digo yo, o sea, es decir, los bancos se han burlado de manera tan obscena que por eso la gente, cuando tuvo que ir a recoger sus cosas, vaya verbo, recoger sobre los escombros, no son el cemento derrumbado, es que el alcalde es capaz de hacer negocios sobre los sueños de los seres humanos. En ese sentido, ¿cómo vamos a pensar y vamos a poner el contraste de los barrios, las imágenes que nos hizo hoy Whitney Godoy? ¿Cómo vamos a pedirle a un alcalde que se dedica a pagar periodismo para que no se ataque? Y que los bancos por eso pagan, porque los bancos cuando pagan publicidad, por eso comenzaba con el pensamiento de Ramonet, que dice que los medios de comunicación capitalistas, burgueses, tienen que estimular a los seres humanos como producto y vendérselo a los bancos. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un difónico, a un hombre que le tiene fobia a la naturaleza, que construyó un montón de cemento, no por casualidad? Ahí hay una cantidad de dinero exagerada. Me quedan unos minutos para hablar con Ismael Cepeda, pero ¿cómo le podemos pedir a él que pueda eliminar ese contraste? Y vamos a pasar otras imágenes, Whitney. Si fue capaz de firmar documentos, firmar permisos donde el señor Chicas, constructor, ahora prófugo de la justicia, porque como aquí nunca se va a impartir justicia, la Sala Constitucional puede dar resoluciones por unanimidad cuando hay intereses de algunos, que ya lo vamos a mencionar como lo prometimos al inicio. Entonces, estas personas, cuando llegan cada 26 de noviembre, que anhelan tener su casa, o por lo menos que les respeten este perímetro donde han llevado a sus hijos e hijas a que se vayan desarrollando, son titulares de los periódicos diciéndoles pandilleros, un país violento. Por supuesto, es que los verdaderos delincuentes, los verdaderos pandilleros, lo hemos demostrado científicamente, son estas personas cuyas políticas están degollando el futuro de nuestro país. Y como es regla en los países corruptos, ellos son los brillantes, son los inteligentes, son los que dictan las políticas para jugar en una broma gringa como es la democracia. Entonces todo este caudal electoral lo están esperando. ¿Y quiénes van a llegar ahí? Los que tienen el negocio, los que tienen el dinero. Y por eso, como dice Alejandra Padilla, ¿quién es el dueño del petróleo en el país o el monopolio? El señor Nasser. A Freddy Nasser el Estado le debe cualquier cantidad de dinero, pero él tiene un montón de esclavos que los va a prestar el 26 de noviembre para el partido que le garantice sus condiciones. Entonces, es una quimera pensar, o es una irresponsabilidad de un periodista que no le diga
a su invitado, que es representante de un sindicato o de una central obrera, discúlpeme, pero ¿por qué no se lucha por regresar al trabajo permanente y derogar la ley de trabajo temporal, que es el epicentro de todos los males? ¿Por qué? Porque esa cuota la están pagando con impunidad porque hicieron actos delincuenciales, punto. Es como el magisterio, 63.000 docentes están pagando las consecuencias de una ley fundamental de educación, porque yo me recuerdo una vez que dijo Casaña, Edgardo Casaña, diputado de Libre, hay que hacer un repliegue táctico. Cuando el magisterio, después del 18 de marzo del 2010, cuando fue asesinada vilmente Ilse Ivania Velázquez, hermana de Manfredo Velázquez, con una fractura craneal que murió en el quirófano 7 donde la atendió el doctor Chirinos, a causa de una bomba lacrimógena, y que después le pasó por encima, y con el respeto de la familia Velázquez, un carro de HCH. Eso le llamaron la Franja de Gaza en el 2010, y del 2010 salió el erudito señor este que con solo el peso ya demuestra quién es. Dijo que había que hacer un repliegue táctico. El magisterio no se volvió a movilizar. Perdió Imprema. ¿Por qué ustedes creen que el Instituto Previsional, a quien se le ha sacado menos dinero para el Centro Cívico Gubernamental, es el IPM? Porque ese es de los chafas. Eso sí saben negociar, eso sí saben dialogar. El magisterio, pues, produjo unos dirigentes como el señor Pedro Hernando Pinto, que siendo un educador de primaria, ahora es transportista, dueño de transporte, dueño de haciendas. Y si no, ustedes vieron la foto donde 3 exdirigentes estaban defendiendo en los tribunales. Entonces, las burocracias dirigenciales que repliegan las agendas personales han derogado esta. Pero la ventaja que tiene el pueblo en este momento es que puede superar, porque las condiciones subjetivas las está dando el poder económico explotador de este país, que implementa la supremacía del capital sobre los seres humanos. Dicho en otras palabras, el ser humano lo convirtieron en una mercancía. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que entienda este tema a ese imbécil alcalde cuando es un delincuente? Debe estar perseguido por el Ministerio Público, y lo sabe Doris Ancheta, lo sabe el Ministerio Público. Pero yo veo que se le dice muy poco y se responsabiliza a las personas. Y con ello la invención de un Estado paralelo como es Coalianza. Tenemos en la línea telefónica a Ismael Cepeda para conversar, por mientras vamos a pasar estas imágenes. Donde, bueno, aquí que cuando salió el pseudo oriental reclamó porque le habían quebrado unos vidrios al Clarión, que es donde se han tejido las más siniestras decisiones para degollar al pueblo. Aquí no hay problema. En todo este costado están los ministros, diputados. Ellos no van a pasar de ir a tomarse la foto, porque ellos fundaron Coalianza, hicieron alianzas público-privadas, y de eso, pues, qué mejor forma de conectarnos ahora mismo con un economista que tiene un estudio sobre las alianzas público-privado y si nos han dejado algún resultado efectivo. Pero quiero iniciar, Ismael Cepeda, gracias por atendernos, quiero iniciar con una pregunta. 800 millones más para una alcaldía que sigue diciendo que el responsable es la persona que tira basura en la calle. Muy buenas noches. Sin duda, este tema tan intenso de la alcaldía y sobre todo lo que se está privatizando dentro de la gestión pública, privatizar los bienes, privatizar los recursos públicos, sin duda nos queda el mal sabor de boca, porque al final creeríamos que algún tipo de mecanismo como las alianzas público-privadas, porque tal vez en algunos países ha funcionado, pero el asunto es que la implementación a la hondureña es lo que ha dejado también la palabra real que tienen estas privatizaciones, que es el saqueo de los bienes y recursos públicos. Y no solo lo estamos viendo a través de Coalianza, no solo lo estamos viendo a través de
esta figura de fideicomisos, de esta figura de alianzas público-privadas, sino también en muchos de los sectores públicos, como lo es en salud, en educación, en las mismas alcaldías, lo que se ha presentado en el programa de tener contratos para la recolección de basura y el tratamiento de este tipo de materiales de desechos. Y también en la misma construcción ha sido una privatización en sí de muchos de lo que le deberían ser las obligaciones del Estado, como por ejemplo los puentes, las carreteras. Lo que vemos, por ejemplo, en el último suceso del día de hoy, que solo en la alianza público-privada de las placas, y aparte que ya se nos había incrementado en Tegucigalpa la tasa vehicular, solo en cambiar las placas va a haber un ingreso para estos, no sé cómo llamarlos, sinvergüenzas, ladrones, corruptos. Bueno, sin duda toca cualquier categoría les queda el llegue, como diríamos popularmente. Solo en este cambio de placas, por el parque vehicular que tiene Honduras de más de 1.500.000 unidades, y como son 500 lempiras, esa empresa, porque al final es una empresa fachada, lo que se dan y al final son socios políticos y con las élites económicas, van a tener más de 800 millones de lempiras solo en el cambio de placa. Imagínate que solo ellos han invertido unos 200 millones en producir en las placas, solo ahí tienen 600 millones de ganancias. Y eso es lo que uno también tiene que resaltar, sobre todo porque mucho de la tecnocracia, mucho de la parte técnica que le quieren implementar a los contratos, al discurso de que las alianzas público-privadas generan algún beneficio o realmente están legales o tienen cierta legitimidad, hay que desvirtuar toda esa cosa, y uno también queda como alguien que conoce un poco de ciencias económicas, cómo es posible que un país genere bienestar o tenga por lo menos un mínimo de crecimiento económico si realmente se están robando todo, si realmente le están dando ese saqueo. El costo quien lo está asumiendo es toda la sociedad hondureña, la mayoría de las personas, sobre todo que estamos en pobreza, que somos clase media, media baja, somos los que estamos sosteniendo paradójicamente este saqueo, porque al final también son los recursos públicos que sostienen estas alianzas público-privadas. Para citar otro tipo de ejemplos, o sea, pagamos peajes, pagamos, si no es con casetas de peaje, lo pagamos a través de los mismos recursos públicos, como la carretera Gracias, que tanto se llenan la boca de que no existía, pero al final vamos a pagar más de 1.200 millones de lempiras por 10 años, que se le asignan 100 millones a la empresa, y a 10, 12 años prácticamente una carretera que posiblemente con recursos públicos directos pudo haber costado 400 a 500 millones de lempiras, y estamos pagando más del doble o posiblemente el triple por mantener también esta figura. Entonces la alcaldía de igual forma también crea sus mini alianzas público-privadas a través de contratos, a través de no tener la responsabilidad con los recursos que nosotros mismos pagamos por las tasas vehicular, por lo de bienes inmuebles y otros servicios que tenemos que pagar. Y eso también otro de los elementos es que ni siquiera se contabiliza como una carga. Aquí se vende la ilusión de la presión tributaria, que es del 18%, pero solo se ponen los impuestos directos e indirectos, pero todo lo que concierne a los pagos municipales y no digamos lo de seguridad social, que nos obligatoriamente tenemos que gestionar un seguro social quebrado o un instituto de previsión que va a entrar en procesos de privatización. Entonces existen estos elementos que al final con el tema vinculado que está dando es que, bueno, la inversión que se tiene que hacer en los temas prioritarios como la mitigación ambiental, los estamos dejando de lado, y como bien lo dijo, o sea, estamos gobernados no solo en lo local, sino también en lo nacional, por estúpidos o por gente también demasiado inteligente, pero para lo malo. Yo quiero, Cepeda, sobre el artículo el artículo 22
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde exige a los países y bueno, declara que todos y todas deberíamos de tener una protección social, una seguridad social. En Honduras cada día se va trabajando en función a que no se tenga esa seguridad social para convertir una malla electoral que sirva a los partidos y hablar de una pseudo democracia. ¿Cuánto daño le está haciendo al país, con la población activamente empleada, con los ingresos y egresos, el seguir bajo la figura de la ley de trabajo temporal, que es otro de los ejes de este programa? ¿Cuánta hipocresía hay con gente que quiera luchar contra las privatizaciones, contra los fondos y pensiones, sin derogar la ley de trabajo temporal? Bueno, aquí hay varias consideraciones. La primera es que sin duda la seguridad social va a tener un quiebre prácticamente en los próximos años, porque no están entrando los suficientes recursos de la población, porque los institutos de seguridad funcionan con los aportantes, pero con los aportantes de empleo formales y muy poca parte con los del sector informal. Pero si el asunto es que no estamos teniendo o empleos formales, no estamos teniendo generación de los que superen prácticamente el salario mínimo, sino que más bien con esta ley de empleo por hora lo que se da es un subempleo, una subcontratación, donde posiblemente le den 3.000, 4.000 empiras y trabaje 6 horas y para terminar pueden trabajar hasta las 8 correspondientes a la ley, pero siempre bajo la ley de empleo por hora. El empresario les puede dar lo que se le plazca, y eso lo que implica es que ni siquiera estará aportando a los institutos de seguridad social, ni siquiera para una jubilación, una previsión digna. Y lo que estamos haciendo entonces es no solo el saqueo de los institutos de previsión, porque al final el mismo gobierno está drenando recursos a través del endeudamiento interno. Si no, miramos el centro cívico gubernamental, que al final va a ser financiado por los institutos de previsión. No hay dinero para cirugía, no hay dinero para créditos a los abonados del INPUPE, del INPREMA, no hay para comprarle los guantes a los médicos al Seguro Social, sino que uno se los tiene que comprar. Pero sí hay recursos de los institutos de previsión para colocarlos en esta infraestructura faraónica como lo es el centro cívico gubernamental. Y lo que tenemos entonces es un saqueo por una parte del mismo gobierno, que compre también bonos y letras para el endeudamiento interno, pero también no están generando los recursos necesarios. Por eso uno ve grandes filas en los institutos de previsión que necesitan un crédito a las personas, pero les terminan diciendo no, la cita hasta el 2019, hasta el 2020. Posiblemente tengamos algunos recursos para hacerle frente a esos créditos que están solicitando. Y aquí es que hay también una perversidad, una política perversa de quebrar a los institutos para que también entre el proceso privatizador de las AFP, de las agencias de financiación de previsión social, como lo tiene Banco Atlántida, lo tiene Nicosa y lo tiene algún otro banco, y que ya no sea el Estado mismo que vele por la seguridad social, sino que va a ser una empresa privada. Y aquí es la perversidad de este gobierno de tener, aparte de hacer un saqueo, sino parece no tener visión de que los aportantes son los trabajos formales, es una generación de un empleo digno, que así con el ingreso nutra a los institutos de previsión, y los que se van a jubilar tengan esa cuota, porque están entrando nuevos aportantes. Pero aquí al final es saquear y terminar de decirles que no, es el fantasma de la corrupción, el fantasma de la ineficiencia entró a los institutos privados, a los institutos de previsión, y eso lo hizo quebrar. Pero la cuestión tiene nombre y apellido. Por ejemplo, la ley de presupuesto le da a la potestad al gobierno de no pagar la cuota patronal al Seguro Social, sino que le dé papel, o sea, que le dé una letra de cambio. El 50% el gobierno no lo transfiere en líquido para el Instituto de Seguridad Social, sino que el 50% se lo da en papel, diciendo que algún día le va a pagar,
y el otro sí se lo dan en algunas fichas. Y ese tipo de cosas son todo lo que se está dando prácticamente en la privatización, y como dije al inicio, ya ni siquiera hay que hablarle de privatización, sino del saqueo de los bienes y recursos públicos. Muchísimas gracias, Ismael, y lo esperamos pronto dentro del programa El Perro Amarillo. Gracias. Un placer, muy buenas noches. Yo quiero, Willy, pasar al mapa de las colonias en riesgo por inundación, para ya cerrar el tema y poder describir todo esto que nos está planteando Ismael, donde hay tres sectores que se siguen enriqueciendo: los generadores de energía, los bancos y los dueños de las telecomunicaciones. Esos tres sectores están inflados. Ahora mismo por eso usted ve cómo quienes lo sostienen, los oligopolios solo pueden sobrevivir con una prensa mediocre, basura, como la que tenemos en nuestro país en su mayoría. Hay honrosas excepciones, conozco comunicadores y comunicadoras con ética, trabajando por destruir ese sentido común al que quieren llevar a los seres humanos, que eso no puede cambiar. Todo está colgado, esa riqueza, en un hilo púdrico, y solo lo sostienen las aparentes oposiciones políticas electorales. Eso lo puedo discutir con cualquier político. De hecho, el próximo miércoles tendremos un programa cara a cara con José Manuel Zelaya Rosales para poder hablar de esa disfunción de la oposición política que ya trazó el camino hasta el 2021 sin tocar esos grupos de poder que tienen 50 años de gozar de exoneraciones en este país, y que eso se traduce en miseria, en pobreza. La pobreza no es una casualidad, tiene causalidad, y de esa es la que tenemos que hablar. Los hondureños y hondureñas no son haraganes, como se ha planteado. No hay oportunidad real y consistente. No es lo mismo amanecer en un trabajo donde vas a ganar 4.000 o 5.000 lempiras al mes, donde solo cubre las necesidades básicas, y que el gobierno, de manera hipócrita, te regale un proyecto asistencialista y luego vengan los que se exoneran de impuestos poniendo fundaciones por comida, como acaba de suceder en la colonia Satélite, donde dice una iglesia: nosotros estamos dando la comida diario, y fue noticia para Televicentro, una compañía televisora mediocre, con la excepción de Telma Mejía, una investigadora muy buena que trabaja en Televicentro. Pero ¿cómo puta vamos a dignificar la caridad de una persona que está dando un plato de comida en el ejercicio de verticalidad? Lo que necesitamos es que no se roben el dinero. Lo que necesitamos es quitarle el monopolio a los bancos, porque tiene un problema sistémico. Y aquí en Honduras está en la central de riesgo una persona que debe un recibo de la ENE o un recibo de teléfono, pero el hijo de un nómada o de un judío está en la central de riesgo porque el banco del primo le prestó al sobrino 200 millones de lempiras. Así funciona la mafia financiera de este país, que está adueñada de la energía y esos proyectos que mataron seres humanos y que no nos cansaremos de decir. La apertura de esos proyectos, como el proyecto de DESA, como los proyectos hidroeléctricos que se fueron, y con una, como decía Alejandra Padilla, con una Secretaría de Recursos y de Ambientes, el señor Rigoberto Cuellar generó cualquier cantidad de permisos para construcción de represas, para construcción de infraestructuras, y quien cayó privado de libertad por actos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho y pecunio fue el viceministro. Y Rigoberto Cuellar ahora es funcionario. Pero es que este país, si no es que da asco, da, por favor, risa, cuando la ONU o el Fondo Monetario Internacional en los próximos meses se va a ir. Necesitamos la oposición ciudadana que está haciendo en este momento el Colegio Médico, el FOSDE, quien va a llevar un planteamiento serio al Fondo Monetario Internacional, diciéndole que todas sus políticas, porque ellos no han prestado dinero fresco, todo el capital financiero extranjero vino a estos delincuentes a prestarles sobre una deuda. No tenemos dinero fresco. Y se ha pagado una tasa de interés que no tuvo que haberse pagado.
pero que son los arreglos. ¿Y quiénes son los que pagan el recorte? ¿O acaso ya nos olvidamos que fueron más de 20.000 personas despedidas entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Ondutec, para citar dos casos nada más? No, porque en el SANA, que es la próxima alianza público-privada que se va a generar, donde somos el único país en el mundo que no pagamos para que construyan, sino que le damos dinero antes de que construya. Y ahí debe de el BID responder cómo fue el préstamo de esa deuda apestosa, llena de corrupción, con la alcaldía municipal del Distrito Central. Entonces, cuando vienen los medios de comunicación a decirte que sos responsable, con una ausencia total de políticas, claro, Carlos Flores sacó en sus titulares, somos el país más vulnerable. Acordémonos que Carlos Flores vendió esa imagen que había sido el hombre que sacó a Honduras del Mitch, cuando fue un enorme fraude y corrupción la que se generó. Se logró el TPS para seguir con las irresponsabilidades gubernamentales, donde tenemos un presidente defendiendo por políticas humanas, políticas migratorias el TPS. Por eso es que el espermatozoide subdesarrollado llegó a Estados Unidos. Pongamos la imagen de los barrios pobres, o del mapa de desgracia, el mapa para cerrar ya el tema. Por eso llegó a decirles que las maras estaban violando, que grupos no estatales estaban violando derechos humanos. ¿Por qué? Porque para estos cocodrilos sería una desgracia cuando el pueblo comience a hacer auditorías sociales. Por eso es que han comprado ONGs, cooperantes que siguen maquillando la realidad del país. Esos niveles de pobreza en el país, que va a ser una leyenda histórica, porque solo se va a revertir cuando se administre el Estado como una organización política de bienestar y se recupere lo que se había entregado a los banqueros de manera irregular. Si nosotros tuviéramos, y cuidado con esto, y lo sabe el señor Chinchilla, y lo sabe el señor Argueta en la Corte Suprema de Justicia, si nosotros logramos tener una administración de justicia y ponemos una lupa de densidad, que es donde el pueblo tiene que organizarse para movilizarse a pedir justicia, porque en los comicios electorales va a venir otro Baxo, creo que un poquito más tecnificado. Y ya no se van a inventar lo del voto rural. Si tienen los esclavos, les pueden decir que sean votos urbanos. Ya nos explicó la arquitecta Alejandra Padilla que esa migración interna que tenemos es porque este imbécil, que junto con estos dirigentes de los caficultores, porque no son los caficultores los que tienen ese trabajo, son los dirigentes. A mí me gustaría que Asterio pudiera decir cuántas familias se han visto afectadas y si acaso es una política de Estado para el pequeño productor, o es que acaso está tenebroso porque le van a quitar el café, que ha sido un negocio rentable para él. No permitamos que levanten banderas para seguir hablando sobre el desplazamiento de más de 105.000 familias del sector agroproductivo, implementando un modelo extractivista que solo beneficia al capital transnacional. Este mapa no va a variar. Incluso, ¿no ha visto usted? Hasta ya me parezco al que da el estado del tiempo, ¿no? Que dice, ahora va a llover. No, aquí lo que hay es desgracia, pobreza, gente que vive con menos de $1, que son el 62% de la población hondureña, y que los organismos financieros le siguen prestando a una serie de delincuentes porque endeudar agresivamente compra voluntades. El Fondo Monetario Internacional debe saber, y he tenido reuniones con el FMI cuando se les ha emplazado y se les ha llevado documentos como esta otra aberración. Y no dijeron que el hospital se iba a autosostener por Agrolíbano, la privatización de ese hospital, y ahora dice, quiero con pruebas, porque andan querellando personas, pero que hablan porque tienen bastante saliva en la boca, y eso no tiene nada que ver con periodismo de investigación, porque al final solo es que comienzan a gurgurutear, dice mi señora madre, para luego ir a traer los cheques, que son las oficinas que están en esos edificios donde tomó las imágenes de Whitney, y
quiero que acerquemos la cámara, en la Gaceta del 4 de septiembre, estas se venden bien rápido cuando hay este tipo de tráfico y de dinero mal habido. La señora de la Junta Pro Sistema de Salud, en el decreto de emergencia que ha hecho el espermatozoide subdesarrollado para beneficiar a los bancos y a los privatizadores, dice ahora que considerando que el Fondo Hondureño de Inversión Social FIS, adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, considerando que a fin de ejecutar obras adicionales al Hospital Regional del Sur, vea usted, ¿quién firma? Mauricio Oliva, José Tomás Zambrano, Salvador Valeriano Pineda, que están siendo investigados por corrupción. Ahora veamos qué fue lo que se dio. El 10 de octubre del 2016 aprobó en acta 1373 del Comité de Operaciones de Ejecución el proyecto Ampliación Hospital Regional del Sur, código 106562, para lo cual el 11 de noviembre del 2016 fue suscrito el convenio 58905, ojo con esto, donde se le da la suma de 4.567.360 lempiras, pero no es todo eso todavía. 17.650.539 lempiras con 54 centavos, o sea que hasta se burlan. Considerando que el artículo 123 de la Ley de Contribución del Estado establece que toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando ocurran circunstancias imprevistas, ojo, que lo estamos articulando con lo del tema, el Congreso Nacional, el valor de sus modificaciones acumuladas no podrá exceder del 25%. Decreta, artículo 1, decreta el convenio subsidiario de ejecución para el proyecto de ampliación hospitalario de la región del sur. Cuidado con esto. Le da a Agrolíbano, la Fundación Agrolíbano, una ONG denominada Agrolíbano, 13.078.177 lempiras. Ejecutado el 9 de agosto del 2018. El Congreso Nacional y su gran oposición. No son los 13 millones. Es esto, imbéciles, delincuentes, criminales. Es que van a seguir acrecentando el mapa de la miseria y van a seguir convirtiendo un capital social, no me gusta utilizar esa categoría, pero ese capital social, ese capital humano, se lo venden a los auspiciantes que salen por el espectro televisivo y radial. Poca dignidad, por favor. No creo que sean tan imbéciles de no llevar a cabo una lectura que no se requiere de mayor inteligencia, se requiere de honestidad. Si se tiene vergüenza, no se puede auspiciar un banco. No se puede hacer una correlación con un Congreso que en este momento acaba de empezar a cobrar los favores ya del RNP. ¿Por qué no se supo esto? ¿Por qué no hay oposición sobre la ley de trabajo temporal? ¿Por qué no hay oposición sobre la ley marco de protección social? Sobre la ley marco de privatizaciones. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay ni siquiera una revisión sobre las últimas disposiciones del presupuesto general? Se abrió el FOSDE, nos abrimos con una serie de sectores a decir que se iba a explicar. ¿Sabe cuántos diputados llegaron a esa reunión? Y si no, que me haga desmentir el Chele Castro. Llegó 2 diputadas. O sea, un diputado y una diputada llegó a esa reunión donde se estaba explicando los riesgos de las disposiciones en el presupuesto general y el gasto multimillonario, una investigación de Giselle Velázquez, de la inversión en el tema de armas. Y el Chele pues llegó a hacer una pregunta que es como que no hubiera llegado. Pero bueno, esto es una realidad
que la va a cambiar el pueblo. Esto no lo cambian las urnas. Esto no lo cambian los titulares, como dijo Alejandra Padilla. En esos actos no previstos, los poderes del Estado se hacen las transferencias de dinero y dinero, que es donde están la caja Pandora 1 hasta el 20. Y como dijeron que hay 167 diputados en corrupción de todos los partidos, mi pregunta es ahora para Carlos Flores Facusé, después de haber escuchado este tema que sí tiene razón de ser en la causalidad de una tormenta de corrupción que como Canaguati, como los Flores, como los Ferraris van a continuar escondiendo. Y de ahí otros medios que no tienen mayor expansión como espectros televisivos, pero que ya se comenzaron a vender con el auspicio de los que siguen matando seres humanos. Para cerrar, las AFP las tiene Banco Atlántida, en su mayoría. Banco Atlántida le compró el 85% de las pensiones a Confía El Salvador. Banco Atlántida es uno de los bancos con mayor equilibrio mortal para los seres humanos. Por eso está en todas las pantallas de televisión. Y son esos banqueros cuyo sicariato financiero tiene a nuestros compatriotas huyendo en el exterior. Vamos a sacar una información en el próximo programa, en los próximos programas, donde vamos a demostrarle cuánto dinero le han robado a los remeseros, los bancos. Y cómo es una condición aristotélicamente intrínseca para una persona honesta no anunciar un banco criminal, deshonesto, privatizador y, como si esto fuera poco, causante de las tormentas de corrupción en este país. Gracias por hacerme responsable de tu insomnio y en nombre de todo el equipo del Perro Amarillo, esa realidad es cambiable. Solo haciendo surgir la oposición social, la oposición político-electoral ya les ha claudicado hasta el 2021 bajo las mismas reglas y condiciones. Yo me voy a tener en la calle porque la policía me golpea y... Sí, lo ha golpeado. A mí me han golpeado y me han quitado el dinero. Hay veces que nosotros cuando venimos de la droga, lo que hablamos de robar, nada, en un barco es difícil. Aaron cae muerto, pues, porque llegaron los policías, no lo mataron, le iban a tirar del puente. Hacer un montón de cosas malas. Hoy no hay veces que uno no quiere andar en la calle porque las chavalas lo buscan a uno y hay unos que están pegados, sí, mira, cuando me pega hambre, yo voy y le pido al Señor que me ayude. La luz de la calle de los niños pavimento, sufriendo hambre, inhalando pegamento, llegando al frío con un puro de marihuana, amanece congelado en la acera de Doña Juana, inclinado en un poste de corriente, esperando que pase la víctima siguiente. La tranza conveniente, otro bote pega para quedar inconsciente, arranco la pulsera, corriendo por la acera, la pega me hace efecto, yo sigo en mi loquera, los que me arrestan me quitan lo robado y no lo devolvieron, se lo llevaron, luego me quedan con la brasa y un cigarro, la culata de su rifle en mi cara y al carro, la poli me pega, me quitan la pegan en mi pelo y luego se pelan. A veces que nosotros queremos robar, hay cosas malas, los culeros, a veces que lo salen a nosotros y nos dicen, le voy a dar 2 tablas, 100. Porque llego a la calle por el ejemplo de que cuando me morían 2 tablas, un cuarto que es difícil y me mira una chavala rehistoriada, más rehistoriada. Vagando por la calle, soy un niño de la calle, viviendo en la tragedia, drogas en las arterias, más muerto que vivo, ahora te lo pido, Dios mío, realidades, se quedan mis amigos, oportunidades, sobra confianza, apoyo y cariño, tú y yo en la alianza, la calle es la selva, el mande más fuerte, y siempre al acecho espera la muerte, la suerte, si tú sobrevives, muriéndose de hambre o robas o pides, libre en la calle es nuestra meta, somos la luz a empujar la carreta, urgencia de techo, necesito mis derechos, comida, ropa, amor y respeto, estoy feliz, me siento con aliento, barriga llena, corazón contento, perdí la confianza, me siento
le pusieron la marihuana, entonces yo le puse. Y ve que como nosotros no tenemos droga, pedimos comida, hoy no jalamos bultos o trocos, y le llamamos a una doña que llama Doña Blanca, la otra llama Marta, y la otra llama Juan, nosotros subir adelante.